Hola, creo que ya estamos al aire. Creo que Bluetooth desactivado. Tuve un problema técnico acá, que tenía aprendido otra cosa. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. Súper. Ya. Buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren súper bien. Estamos en vivo en nuestro tercer conversatorio ya de nuestra Comisión Lobatos. Hoy día vamos a hablar sobre la progresión personal, pero no veo a mi invitado. No sé si me pueden mostrar al invitado de hoy para hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Hoy día tenemos como invitado a Omar Gutiérrez Muñoz, ya, un dirigente de la rama. Él actualmente trabaja en el grupo Peñica Aragüen. Sorry si lo digo mal, Omar. Es el responsable de la manada Pau Antú. Sí, ahí está. ¿Ya? Y además de todo esto, es el coordinador zonal de voluntariado de la zona Santiago de la Florida. ¿Ya? El Omar trabaja en formación de adultos de la rama ya hace un tiempo. No vamos a exponer cuánto tiempo trabaja, porque ha estado en la formación de varios de nosotros. Y nada, para mí igual es un placer estar con un amigo hoy día conversando. Un referente, debo decir, de algunos temas. Y nada, Omar, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. No, gracias Ceci también por la invitación, por plantear finalmente también poder hablar de estos temas. También bacán poder compartir en el fondo contigo también otro espacio más también relacionado con la formación en nuestra rama. Y nada, pues muy contento también de esto. No tengo idea de esta plataforma. No cacho cómo funciona, pero confío absolutamente en que hay personas en el otro lugar que nos está escuchando alguien y que obviamente se transforme este espacio en eso, en conversar con todos y todas también respecto de este tema que es quizás el o uno de los temas importantes de nuestro movimiento en el fondo. Sí, te cuento, estamos transmitiendo en vivo vía Twitch y además, terminando una vez el conversatorio, hoy día, más tardecito, se sube a nuestra plataforma de YouTube y ahí ya queda almacenada para que los otros viejos y viejas lobas puedan verlo cuantas veces lo quieran hacer o sea, o lo necesiten. Huella digital eterna. Sí, pues, de por vida te van a poder ver. Mira, por si acaso vamos a estar leyendo las personas que están conectadas en Twitch. Aquela Cari dice: gracias Omar por tu sabiduría y compartirla junto a nosotros. Furious Sentitus, los nombres siempre me joden. Aquí la gente se pone súper creativa. Pónganse los nombres como para cachar por último. Claro, podrían poner entre paréntesis. Sí. Dice: escuchando a Omar desde Suiza. Ya somos internacionales, ya estamos ya. Suiza, para que veas. Mentira. Y para que veas, Omar, si no. Estocolmo. Pelusa Pan dice: hola. Hanov mandó ahí supongo que es Balú, Aquela o Racha, y el saludo de los loatos. Dice Suiza con Zurich. Y para arriba, bueno, nos saluda la Aquela Venezuela, buenas noches, Fersent, hola. Fersent ya estuvo con nosotros en uno de los conversatorios. Hay gente que ya ha estado con nosotros. Así que ahí igual nos pueden ir mandando sus saluditos.
Y comencemos para que no se nos haga tan tarde. El tema que vamos a conversar hoy día es sobre la progresión personal, como tú comentabas, un tema que es un poquito álgido, un poquito complejo, en donde los viejos lobos hoy día se nos hace como un poquito el talón de Aquiles en cómo seguir, en cómo rastrear, en cómo visualizar, por decirlo de alguna forma, cómo crecen de distintas formas, de forma integral nuestros niños y niñas en la manada. Así que vayan colocando sus dudas, sus consultas, vamos a estar atentos aquí al chat y cualquier cosa yo voy a ir interrumpiendo ahí a Omar. Dele nomás, No, Omar. sí, súper importante ahí como lo de las preguntas, las consultas y todo lo que vaya en el fondo surgiendo. La idea es ir conversando o aclarando también maneras en que nos podemos ir acercando obviamente a este constructo finalmente como del movimiento. Hay una presentación, así que ahí espero que ahí excelente. Bueno, la idea es, hablemos finalmente, la idea es conversar efectivamente respecto de este tema y para eso hay un material que me compartió Cecilia respecto de lo que tenía en la comisión como respecto a la progresión personal y obviamente ahí el mix de lo que se me ocurre en el tema, entonces ahí surgió una cosa que es lo que vamos a compartir ahora, ¿ya? No veo la pantalla, así que me podría lanzar con la presentación. No sé si la pueden como poner detrás. Vale, la siguiente. Antes de partir, yo creo que es súper importante tener como dos elementos como centrales. Aparece ahí la imagen de nuestros niños, niñas y jóvenes que forman parte de nuestra institución y lo pongo así porque es relevante primero saber identificar cuál es la visión que tienen los adultos, las adultas, del movimiento respecto de la infancia, respecto de la niñez. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo los ven? Porque eso marca de una u otra forma cómo se acercan a trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes en el movimiento. ¿Por qué es tan importante? Ahí viene como la siguiente. Porque hay dos elementos centrales ahí. Tiene que ver uno con los modelos mentales, que son como las estructuras que tenemos finalmente como para poder entender sí, entender finalmente la realidad. Entonces, sí, existe en nuestro pensamiento como una imagen respecto de los niños como, o niños, niñas, finalmente como personas que están en desarrollo, en potencia, que no son capaces, que sean niños o niñas, no importa mucho lo que opinen porque no entienden, ya marcamos un prejuicio finalmente a poder trabajar finalmente con niños, niñas y jóvenes en nuestra institución. Este concepto aparece en el documento de organizaciones inteligentes que las personas que han hecho la habilitación del curso inicial, por lo menos todos lo han leído en algún momento. Y lo interesante de estos elementos son que podemos integrarlos en distintos aspectos o momentos de nuestra formación. Así que no hay que olvidar como este concepto de modelos mentales. ¿Por qué? La siguiente. Porque esto nos pone finalmente como con una piedra que podemos tener finalmente los adultos, que es el sentirse principalmente como el centro del movimiento, ¿sí? Y la progresión personal es lo contrario, es poder decirle al adulto que salga de esa posición adultocéntrica y poner finalmente a los niños en el centro, los niños en su integridad, ¿sí? Niños en su experiencia, en su existencia, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus aciertos, con sus errores, pero que son ellos principalmente el centro. Entonces, al adulto lo que se le pide a través de esta metodología o este constructo es que se aleje de esas visiones tan adultocéntricas y ponga atención principalmente a ver a los niños finalmente como eso, como sujetos de derecho y que obviamente tienen todo el protagonismo en este concepto que es el de la proyección personal. Dale el siguiente. Entonces, vamos a hacer como este recorrido. Vamos a definir dónde la podemos ubicar la progresión personal en esta vida de la manada, cómo lo podemos hacer y qué usamos principalmente para animar la progresión personal
en nuestra rama. La progresión personal es tan sencillo como o el camino que puede tener cada niño en respecto de su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver principalmente en cómo estos objetivos que se puede escoger o puede crear, los hace suyos, es decir, por eso los personaliza y los alcanza. Y entonces es él el protagonista de lograr estos objetivos. Por tanto, es su camino, un camino absolutamente personal. La siguiente. Y ahí es interesante mirar, porque pongo el tema de la escalera, y la escalera, en el fondo con la dirección hacia arriba, porque es la única manera en que los niños crecen. Los niños siempre van a avanzar. No hay, los niños, niñas, por eso puse también la foto de una niña, crecen. Ese es como un elemento inevitable de el desarrollo personal y el crecimiento, tanto biológico como personal. Es imposible que un niño retroceda, ¿sí? Entonces, eso es importante de mirar y de cuando empezamos a escuchar, como los dirigentes, los adultos empiezan a decir que Pepito es un poco inmaduro, que Pepito no ha logrado tales objetivos, y esa no es la visión que nosotros debiéramos tener, sino que principalmente es de ir acompañándolos a subir esta escalera. Algunos van a subir con apoyo, algunos van a subir usando sus manos, como sale ahí en la fotografía, pero todos van a subir. Eso es como lo importante y eso es lo que no tenemos que perder de vista. La siguiente. Van a subir y nosotros vamos a intentar ayudarlos y acompañarlos a que este crecimiento sea lo más integral posible. Por eso es que tenemos estas praderas y estos personajes que nos acompañan en la vida de la manada. Y eso es interesante en el fondo porque estos personajes no solamente aparecen cuando hablamos de progresión personal, sino que debieran estar a lo largo presente en la manada, ¿sí? O sea, no es que solamente cuando llegue el momento del mapa aparece Francisco de Asís, sino que nos acompañará en la reflexión, la reunión del DAC, cuando agradecemos algo, por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad de servicio. Entonces, todos estos personajes nos acompañan durante toda la vida de la manada. Y hay una mirada que es bien, en el fondo, como bien tradicional, donde se le muestran estos objetivos, que son los objetivos por áreas de desarrollo que están descritos finalmente en el manual y que están relacionados con esta gran malla de objetivos educativos que terminan en estos objetivos terminales en la rama caminante. Y ahí lo que se busca es que finalmente el niño pudiera como personalizar finalmente estos objetivos, ¿sí? No se busca que efectivamente sepa cuáles son la distribución de los órganos del cuerpo, ni que logre identificar cuáles son los servicios que están más cercanos de su comunidad, sino que son estas propuestas finalmente, orientaciones para que el niño y la niña puedan alcanzar algún objetivo que quieran, ¿sí? Pero no los tomen como la verdad o la ley, sino que son principalmente orientaciones y que nos van a ir mostrando cómo podría observarse el crecimiento en los niños, en las niñas, en las áreas de desarrollo y en los rangos etarios finalmente. Pero también hay otra manera, y ahí esto por eso me gusta, y es ver de que los niños principalmente van a llegar a nosotros por las actividades, porque los ven caminando, porque los ven haciendo cosas, porque les hablan del campamento. Entonces llegan principalmente por esas actividades. Y es en el juego en donde ellos viven a lo largo de la manada, es que pueden lograr estos objetivos. Es decir, que pueden absolutamente descubrirlos en la vida de la manada. Alguien que descubrió ser más solidario, alguien que descubrió que pudo separarse de sus papás en el primer campamento, o alguien que aprendió 3 nudos, por ejemplo, en el taller. Y esos descubrimientos también son parte de la progresión personal, porque el niño y la niña los van a destacar. Entonces, tenemos como el acceso a través de esta malla como de objetivos y también tenemos estos otros logros que se van a dar también en las actividades, en la vida finalmente de la manada.
Y también tenemos esta otra posibilidad, que es en la vivencia completa del ciclo, ¿sí? Es decir, desde cómo formulamos el diagnóstico, cómo comunicamos el énfasis, cómo se organizan, cómo plantean las actividades, cómo participan en los juegos, cómo ejecutan, cómo evalúan, cómo se involucran finalmente en las actividades. Entonces, es difícil pensar que con todas estas instancias que genera el movimiento, los niños no logren objetivos, ¿sí? Y hay un momento especial, en el fondo, que es como ahí donde se acaba el ciclo y hacemos como la evaluación del desarrollo, que es como, ¿qué es lo que lograste? ¿Sí? Pero antes, que es toda esa flecha verde, está el adulto y la adulta observando, mirando, ¿sí? Mirando qué hacen los niños, mirando qué han logrado, registrando, y eso es súper interesante, ¿sí? No sé si hay preguntas, Ceci, hasta ahora. Creo que está demasiado clarito lo que estás hablando por ahora porque nadie más ha dicho nada, Ya, ni por el chat, ni por el... No sé, chiquillos, les voy a... confiemos En que el hay chat alguien. pongan algún monito, que nos están siguiendo, algo que estamos, que el Confiemos humano está hablando, que hay seres humanos en ¿cómo el se grupo. llama? Que se nos cayó el, claro que hay seres humanos que lo están escuchando, que no se nos cayó la transmisión, nada. ¿Alguien puede subir algún monito? Ahí Pelusa Pan mandó un dinosaurio, sí. Gracias, Pelusa. Supongo que nos están Sí, escuchando. para saber que hay vida en el fondo, como Hay vida más allá. ya me parece. Sí, Sí, ya. dice que va perfecto y va muy didáctico. Ah, ya, bacán. Bueno, entonces tenemos estas dos miradas del ciclo, las actividades, y en el fondo cómo lo hacemos, y ahí esta es una fotografía del manual, es en la vida de la manada, o sea, no hay un momento puntual donde quizás uno termina el ciclo y se junta con los niños y conversa, pero es a lo largo del ciclo, a lo largo de las actividades de la vida de la manada, es donde nosotros, las viejas y los viejos lobos, debemos estar atentos a eso, po. A cuando, por ejemplo, un lobato te cuenta que quiere decir una adivinanza. De decir una adivinanza salta a que le gustan los libros. Desde que saltaran a los libros, te los trae la próxima semana y te muestra los libros que ha leído. Entonces, esos elementos que no son una actividad, pero forman parte de la interacción, son lo que uno tiene que recoger. Por ejemplo, hace súper poco llegó un lobato con un cómics, por ejemplo, que lo había hecho en el colegio con 3 cómics de El Capitán Calzoncillo, me parece, y ¿cómo eso no se va a destacar? O sea, ¿cómo le voy a pedir, por ejemplo, si ahora tienes que hacer la especialidad de cómics? Si él ya lo hizo y te trajo 3 números. Entonces, eso sucede en una reunión de un sábado, y ahí es donde un adulto tiene que poner atención a eso, que eso tan pequeño quizás para un niño es tan importante porque ahí hay cabeza, hay creatividad, hay una historia, hay interacción porque lo hizo con un compañero de curso. Entonces, todos esos elementos yo creo que no se pueden perder. Por eso la vida de la unidad, el momento de colación, el momento del agua, el momento en que caminan, que si les toca compartir las micro, el metro, subir el cerro, todos esos momentos son como donde el adulto tiene que estar, aparte de mirar el riesgo, mirar finalmente cuál es, cómo es que han crecido finalmente los niños y las niñas. Siguiente. ¿Por qué? Porque está la entrevista, pues está el encuentro entre dos adultos, entre el niño y el adulto. Y claro, el adulto con la pregunta, porque ayuda a la reflexión, y es el niño el que tiene que ser el protagonista, po. Es el niño el que tiene la ampolleta, es el niño el que dice, oh, cuán bacán soy, finalmente, a través de las preguntas que hace el adulto. Entonces, no pierdan con un poco de vista esto, que no es la lección que da el adulto, sino que es la conversación, preguntas, reflexiones, y esa ampolleta se le tiene que prender al niño. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para que esa ampolleta se prenda y diga, wow, ¿verdad? ¿Verdad que fui más generoso? ¿O verdad que dormí solo en este campamento? ¿O verdad que no me oriné en la primera noche del campamento? Hasta esas cosas que son como para un adulto no tan relevantes,
siempre hay que pensar en el fondo que estamos hablando de niños y niñas, que, que son pequeños y que sus problemas van a ser, en el fondo, acorde a su desarrollo. Entonces, el no poder cerrar el saco es un drama. No hay que mirarlo como algo tan simple. Hay que ayudarlo finalmente como a contenerlo, a apoyarlo y lograr a través de esta conversación que él logre rescatarse, porque eso es lo que finalmente queremos. Dale. Entonces, para eso es central, y ahí dentro del material que trabaja un poco la comisión, todo el periodo que es de adaptación, el periodo en que nosotros tenemos que saber finalmente con los niños que estamos trabajando, con los niños y con las niñas que estamos trabajando. Saber con quiénes viven, saber dónde está quizás el mayor desarrollo que tenemos. A todos podemos ver que hay algunos que son más corporales, otros son más creativos, otros más líderes, más sociables. Entonces ahí tenemos que ir como mirando finalmente cuáles son esos intereses, lo que tiene finalmente como el niño con el que estamos trabajando o la niña con la que estamos trabajando. Y ahí es un poco como lo que les comentaba, yo creo que siempre hay que aprovechar que nuestra unidad tiene como esto, que es quizás muy interesante, que es lo que sucede, ¿sí? Cuando se juntan antes de que comiencen las actividades y están conversando y te empiezan a contar distintas cosas como fue la semana, o partir preguntando también cómo fue la semana de cada uno. Eso también nos va nutriendo a todos finalmente de información. Y eso es un insumo para nuestra progresión personal finalmente. Y acá está el centro, en el fondo, de quién es el que principalmente evalúa, y por eso está ahí, recuerden siempre la conversación, el juez y parte finalmente de este proceso es el niño o la niña, ¿sí? Nosotros ayudamos, nos podemos nutrir desde otros elementos como los profesores, los apoderados, los mismos compañeros de la manada, compañeros o compañeras de la manada también, pero quien toma finalmente esa decisión es el lobato o la lobata, ¿sí? Y ojalá pudiésemos llegar a un equilibrio entre la etapa que te toca de progresión y todos los objetivos que tú lograste, porque sería ideal en el fondo, porque ahí lo que estaríamos haciendo es aumentar la autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia de los niños, de las niños y niñas respecto de sus capacidades. Y eso sería un súper aporte. O sea, piensen que si están con nosotros 4 años y esas prácticas fueran constantes, en 12 años tendríamos personas muy autocríticas, muy capaces de autoobservarse y que obviamente son habilidades que le van a servir para la vida. Entonces, eh, este concepto es central finalmente para el movimiento y para la vida de las personas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo creo que este es un momento súper importante de la institución. Si nosotros hubiésemos nos juntado a hablar, no sé, el 2017 o el 2018, esto ni siquiera existía. Existía como una propuesta, alguien hablaba de cartillas, otros hablaban de mapas, y me acuerdo que en el avanzado del 2018, me parece, Ceci, que tú le llevaste como propuesta, como para que lo revisáramos entre todos, después de escuchar obviamente lo que hacía cada dirigente, guiadora, que trabajaba en la progresión personal. Y ya verlo ahora en el fondo como ya súper materializado, ya tiene años finalmente, entonces es una herramienta que ya ha circulado en el fondo por el país, que es de descarga gratuita, que la comisión ha hecho muchos talleres respecto de cómo se usa, entonces no es una herramienta muerta, ha sido una herramienta que se ha socializado, que se ha distribuido, entonces tenemos esto. También tenemos las especialidades, también con toda la metodología nueva que se lanzó, también me parece que el año pasado, me parece que se lanzó el material respecto de cómo se trabaja hoy en día las especialidades, y si ustedes lo miran, es súper concordante con la progresión personal, es decir, se le rescata como qué es lo que quieres aprender, cómo lo quieres aprender y qué es lo que quieres hacer, y eso está en estrecha relación con la progresión personal. Entonces, están súper coordinadas. Y además tenemos las insignias de progresión. Entonces, hay herramientas, hay
formas de cómo nosotros podemos reconocer los logros de los niños y de las niñas que forman nuestras unidades, que hace unos poquitos años atrás no existían. Entonces, quizás ahora es interesante poder usarlas, sacarle brillo, nutrir a la comisión con insumos, con que esto podría ser de otra manera, esto podría ser de esta manera, lo probé así y me gustó. Ahí siempre tienen que ver que las herramientas se hacen principalmente para ser usadas y ser retroalimentadas. Entonces, si ahora la comisión trabajó en esto, la idea es como que recibir finalmente todo este feedback como de vuelta. Dale. Está el mapa, que es un poco lo que hemos ido como conversando, yo creo que ya ahí lo ubican. Dale. Tiene esta como carátula donde aparecen los personajes con una pequeña descripción de cada área finalmente del crecimiento que permite como animar o que el lobato, la lobata tenga como noción de quiénes son estos personajes y qué es lo que tratan, ¿sí? Y están divididos por rango etarios, es decir, que tenemos para lobesnos y lobesnas, saltadores y saltadoras, y diestros, diestras, y cazadores y cazadoras, ¿sí? Y ahí, obviamente, están los stickers, pero también está lo que puedan desarrollar ustedes como manada para animar y poner. Si bien los personajes están ahí como una orientación, es decir, como dónde podrían ir cada uno de los stickers que ponga el lobato o la lobata, eh, puede hacer hasta un diseño con los stickers, ¿sí? Sí, lo que importa finalmente es que este sticker, o sea, este mapa cuando lo abra, y pueda ver que logró tantos stickers, significa tanto crecimiento. Lo interesante de esto es que el adulto que acompaña tiene que tener ese registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a servir de insumo para poder hacer la retroalimentación. Si yo no registro, no observo, no guardo en mi cabeza, no lo anoto, es difícil que en el momento de la entrevista ustedes puedan retroalimentar y puedan ayudar a aprender esa ampolleta. Entonces, es importante dividir a los niños, observar a un grupo de niños, registrar, observar, nutrirse, conversar y obviamente ayudarlos a que esa ampolleta se prenda, ¿sí? Bueno, y lo interesante de esto es que están ahí los datos y esto se guarda como un cuadrado, ¿sí? Entonces cabe en el bolsillo, en el libro de Mogua, en el cuaderno de la manada, en el bolsillo de la camisa, es algo que no genera conflicto como las cartillas, que eran como otro cuaderno más, y que quizás lo interesante de esto es alejarse de las metodologías tradicionales de evaluación, porque acá el niño no siente que le pongan nota, ¿sí? Eso es como lo importante, que demos una experiencia de evaluación que es cualitativa, es decir, que nos centramos en lo bacán que es el niño o la niña. ¿Sí? Y aportamos con una evaluación que es formativa, ¿sí? No sé si hay dudas, Ceci. No, sigue siendo demasiado lúdico, parece, amigo, porque solamente, bueno, dicen Furiosentitus, dice que después nos van a bombardear con Ah, ya, preguntas. bacán. Ya. La pelusa pan dice sí, es fácil de comprender, nos mandan emoticones, muchos. Fersan dice súper. Hanoff dice que va todo bien, pero no nos podía contestar porque estaba lavando la losa. Debe ser el horario del tecito. Sí, me parece. Pero bien que laven Y la loza. sí, aquí la Venezuela dice es importante el diagnóstico para así conocer las necesidades de los niños y las niñas. Súper. Y Sí. Felipe nos dice hola. No Hola. sé si tienen, no sé si hay dudas, consultas, chiquillos, desde el más allá. Manden monitos de nuevo para ver si es que están, si seguimos al aire por lo menos. Chuta, se me cayó el cel, espérenme. Bueno, pero No, surge. no tenemos preguntas todavía. Ya. Bueno, ¿dónde lo hacemos en el fondo esto? Como decían, a lo largo de nuestra vida en la manada, son momentos pequeños, son breves, donde nosotros observamos, donde retroalimentamos, donde vamos registrando.
Pero tenemos obviamente instancias como pueden ser la reunión del DAC, como puede ser, por ejemplo, esta tregua, el espacio donde descansamos, nos podemos dividir en las 6 cenas o en los grupos, y vamos retroalimentando principalmente como este proceso de crecimiento personal. Entonces, ahí nuestra metodología tiene instaladas estas instancias y la idea es que esta conversación sea lo más natural posible, ¿sí? No es algo solemne, no hay que ponerse como etiqueta, ni decirle al niño que no puede hablar, ni nada por el estilo, sino que es una conversación absolutamente como cercana, ¿sí? La siguiente. Esto nos pone un desafío a la progresión personal porque remueve al adulto del adultocentrismo. El centro no eres tú, sino que el centro es el niño, la niña, su crecimiento personal, y de eso tenemos que finalmente como hacernos cargo, entender que nosotros estamos ahí en el mono del método, el rombo, como un sostén, como un apoyo principalmente, como un acompañamiento a los adultos. Y en la progresión personal no somos el centro, no somos el obstáculo, ¿sí? Sino que somos principalmente quienes facilitamos ese crecimiento. Y, ¿vale? Y es independiente de la herramienta, porque siempre no hay que decir como casarse y decir, no hay nada más importante que el mapa, porque no lo sabemos. Hoy es el mapa, puede ser que mañana surja otra herramienta que tenga que ver con la característica del movimiento, que se va a ir construyendo, que se va a ir actualizando, y eso es como central. Pero nunca hay que olvidar que lo más importante tiene que ver con este encuentro entre el adulto y el niño y la niña, esta entrevista cara a cara. Eso es algo que quienes vivimos, por ejemplo, el movimiento durante pandemia, nos pudimos finalmente como dar cuenta de que si bien podíamos hacer actividades, pero el contacto, es decir, el vernos, es algo que es difícil de, ¿cómo se dice? Reemplazar. Entonces, en la progresión personal, nada va a ser más importante que conversar, ¿sí? Conversar entre dos personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es interesante ver que esta conversación lo que hace es fortalecerla, es decir, que hace su autoestima más grande. Y una persona con seguridad desde pequeñito y pequeñita, obviamente que es un factor protector para su desarrollo. Entonces, la progresión personal es, es como lo que deberíamos hacer siempre. O sea, nos sirve que un grupo, la manada y la bandada hagan progresión personal y de ahí para adelante no tengan idea. No sirve en el fondo eso. Sirve que un niño tenga esta metodología de intervención durante 12 años que está en el movimiento. ¿Por qué? Porque así ayudamos a su desarrollo, ayudamos a su autoestima, a la seguridad. Y esos elementos hoy en día son centrales para el bullying, para un montón de elementos que les va a tocar enfrentar en el día a día. Y ahí puse en el fondo como un niño y una niña, pero después también pensé que en el fondo no es como extremadamente heteronormado. Y la verdad es que la progresión personal tampoco tiene género. Entonces, lo que nosotros es fortalecemos a una persona, a un niño o una niña que está con nosotros, lo que vaya a ser, si es niña o niño no se siente identificado o no binario, son elementos que son finalmente anexos al desarrollo, porque lo que nosotros nos vamos a centrar principalmente es en la persona, ¿sí? En la persona que estamos acompañando. Y en este caso nos toca acompañar a personas de 7 a 11 años, ¿sí? Niños o niñas que forman parte de nuestra unidad. Eso. Me parece que es muchas gracias. Yo espero que haya un comentario o algo, porque si no es como Y estuvimos nos mandaron hablando una 3 locura. emoticones. Ya, mira, te cuento. Dice, Furious... yo de verdad que necesito los nombres reales de esta gente. Dice, quizás me adelanto un poco, pero mi pregunta va en, ¿cómo podemos entregar todo lo recorrido a los próximos dirigentes o guiadoras de la tropa o de las guías para una mejor recepción en la próxima unidad?
Ahí, claro, por eso hablaba como el tema del registro. Yo creo que sería interesante como tratar de que las mismas prácticas, es decir, en sus unidades, pudieran crear un registro como de los logros que han tenido los niños de acuerdo a las áreas de desarrollo, aparte de que se lleven el mapa. Y ese, una hojita, si nadie pide que hagan un informe como de 25 hojas, sino que del logro que ha tenido finalmente el niño en los 4 años o en los años que ha estado con ustedes, que son como objetivos. Es decir, si Pepito ingresó a los, 9 años y se va ahora a los 11 años y ha trabajado en las áreas de desarrollo tales y tales, tales objetivos. Y eso ya es un insumo, ojalá escrito, y si no, también oral, pero la idea es que no pase como en blanco, sino que el niño siempre va a ir creciendo. Yo creo que ahí tenemos que compartir una visión entre los equipos de adultos de que los niños, las niñas siempre crecen, no retroceden, ¿sí? Entonces no es que pasen a la tropa o a las guías y son inmaduros. No, no. Los niños son y van a seguir creciendo, entonces hay que ir como acompañando finalmente este crecimiento. Sí, además hay otros, yo he escuchado de algunos grupos o en algunos cursos que nos indican primero que les pasan las cartillas o lo que trabajen, los mapas, o también hacen, como dices tú, hojitas de cada uno de los niños y niñas que va pasando a la siguiente unidad, y eso se los entregan en donde resaltan obviamente todas las cosas positivas, qué cosas se destacan bastante, y también como apoyando todo lo que has dicho, también decir que si los niños no cumplen algo, claramente les queda toda una vida por vivir y tienen mucho tiempo para ir cumpliendo cosas, así que Sí, si eso que les faltó en un área que debamos reforzar, mm, tienen toda la vida y viven también afuera del movimiento Guía Scout para poder crecer en esos diferentes parámetros e instancias. sí, eso es súper importante lo que comentas, Ceci, porque claro, la progresión personal se nutre del crecimiento de los niños, niñas, dentro y fuera de la unidad, en la vida. Entonces, es importante, o sea, si hay un lobato, una lobata que practica esgrima y va a un campeonato regional, o sea, ¿qué más bacán que eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo no voy a reconocer ese logro finalmente? ¿Sí? Entonces, eso lo nutre. Y la visión de que a los niños les falta algo, siempre es algo que tenemos que mirar, porque esa es una visión que tiene la visión tradicional de la educación, como de que el sujeto es carente de cosas, ¿sí? Entonces, por eso va al colegio para educarse, pero nosotros tenemos una visión que es al contrario, que es en el recurso, en lo bacán que es el niño. Y siempre fortalecemos lo bacán, por eso es complementario a la familia, complementario a la educación tradicional, porque nosotros aportamos con ese otro colchón. ¿Sí? Imagínense, recibimos niños, niñas constantemente que son tildados de hiperkinético, inquieto, insoportable, que no puede estar quieto en la sala, y eso ya viene de un lugar, ¿sí? Entonces nosotros tratemos de aportar, aunque sea inquieto y se mueva mucho, aportar de la visión positiva de este niño. Se aprendió el grito de una, bacán. En el juego corrió y llegó bacánmente de los primeros. Siempre reforcemos esos elementos, que son como lo positivo, porque hay que complementar ambas visiones. Si yo solamente me quedo como en lo negativo, imagínense, pues si ustedes constantemente les dicen que les faltan cosas, eh, es penca como para tu identidad, ¿sí? Entonces hay que hacer como ese ejercicio de centrarse, por eso hay que compartirlo como consejo, como grupo, mirar los recursos de los niños, de las niñas que forman parte de nuestros grupos. Sí, ya. Otra pregunta dice, ¿cómo se identifica el énfasis que se desea trabajar? ¿Lo definen los niños o lo define el equipo? Tengo mucha duda con eso y se me pueden dar un ejemplo. Eso es ya ciclo de programa. Hay que preguntarle a Lito porque Lito habló de escleroderma. Sí, Sí. sí. Igual, mira, lo vamos a... En YouTube hay otro conversatorio que es solamente de ciclo de programa y estuvo el Lito con nosotros y ahí explica súper bien para trabajar el énfasis, por si acaso. Sí. Y Pero ahí lo vas a poder ver
muchas veces, Sí. por si acaso. Pero el énfasis es algo que defines con el equipo, pero efectivamente tú lo comunicas a los niños en un lenguaje que es para los niños. Por ejemplo, Muy bien. em, Racha y K te invitan a pasarlo bien junto con los otros lobatos en la manada. O aprendamos a conocer la selva de Sibaní. Son como mensajes pequeños, sencillos, pero que invitan al niño y a la niña a generar ideas, ¿sí? Generar ideas que son las actividades, principalmente que nos ayudan a lograr o a llegar a ese ciclo, ¿sí? Era Luis Arce el que nos estaba preguntando antes sobre el paso Eso. de información. Ah, Luis. ojalá Luis te haya servido. Estuvo con nosotros en el último avanzado. No, Eh, pero ¿cómo? vamos, a ¿Cómo tener te... que, vamos a tener que ver ese tema. Ya, después dice Aquela Cari, muchas gracias. Ingrid dice, bueno, si va a quedar este Twitch grabado, para quienes no lo pudieron ver, sí, queda grabado y se sube en la página de YouTube de la comisión, por si acaso. Desde Venezuela nos dicen que va a realizar un cuadro de adelanto para su mejor avance. No sé cómo trabajan ellos allá, pero quizás él se está como maquineando cómo trabajarlo según la metodología de su país. Claro. Porque esto igual, nosotros, hay gente que nos está viendo, bueno, nos dijeron de Suiza, desde Venezuela, nos están viendo desde otros países, y obviamente esta es la metodología que ocupamos aquí en Chile. Claro. Jano dice, muchas gracias por la presentación, muy clara. Palomita Cortés, Palomito. Cortés dice, queda muy sorprendida, para bien con la presentación. Ingrid, Aquela dice, muchas gracias. Aquela Cari dice, mi pregunta es, ¿qué es una reunión del DAC? Ya que nunca lo había escuchado. Ya. La reunión del DAC es como la reunión que tienen los lobatos y las lobatas al final del día, donde hablan principalmente como de la evaluación. ¿Por qué tiene ese nombre? Eso es interesante de investigar y de averiguar. Quizás ahí surge la idea, la intención de por qué se llama así, pero es una instancia principalmente de evaluación diaria, que es distinta de la instancia de participación que es como el Consejo de la Roca, ¿sí? Entonces acá tenemos otra instancia de participación, pero que está orientada principalmente a la evaluación del día, de cómo estuvo cada uno, y ahí donde uno todo puede ir preguntando cómo le fue, qué aprendió, qué descubrió de él hoy día, cómo estuvo su conducta o cómo cree que él lo hizo. Hablamos del día principalmente. Sí, el DAC está en el libro de las tierras, por si acaso. Hay un pequeño para que lean. Sí. Dice, Jano, creo que lo importante es aprender y a conocernos nosotros para trabajar con los lobatos y las lobatas y tener claro que siempre debemos seguir repasando lo aprendido. Sí, claramente. Absolutamente. Solamente le podemos pedir a los niños que repasen y que nos digan las cosas. Nosotros como adultos también nos tenemos que hacer responsables de No, súper buen punto. Aparte, siempre mirarse cómo la está formación. uno, sí, cómo está uno para trabajar con niños y niñas. Yo creo que eso es central. Sí, Ingrid Solaquela dice, nosotros comenzaremos a trabajar con el mapa en nuestra manada este sábado. ¿Algún consejo? Yo le podría dar Eh, uno. ¿Tú? Es que como es imprimible, si los niños, que no se preocupe que si los niños se lo pierdan. Que no le dé como ese cariño, que es un pedacito de papel nomás. Eso creo que es importante. Sí, no es tan terrible que se pierda. De hecho, suelen perderse. Pero la idea está ahí, por eso tienes un registro en el fondo, porque le puedes ayudar finalmente como a volver a armar cómo estaba este mapa. Que sea lo más sorpresivo posible, o sea, como hagamos una especie como de encuentro, de busca del tesoro, las moradas frías, como algún elemento que permita tener como curiosidad y que vaya en el fondo como logrando quizás etapas para ir entendiendo que esto va a marcar su crecimiento, que va a ir viendo cómo cada uno va a ir creciendo en la manada. Entonces, igual ahí es interesante como una posibilidad de juego, de descubrimiento, de desafíos individuales o grupales, como para que ahí ellos vayan relacionando esto con crecer.
Dame 2 segundos que estaba revisando si es que por WhatsApp tenía alguna pregunta, pero no. Chuchuchu dice, tengo una duda respecto a lo que aparece en la pantalla. ¿Cambiaron los artículos? No, no sé. No sé por qué pregunta eso. Que nosotros no vemos bien el fondito, así que no sé. Aquí dice, es que dice el lobato y la lobata, ¿eso le genera ruido o no? Puede ser. Es que dice el lobato y Puede la ser. lobata, conoce su cuerpo. Y en todas casi hay niñas. Puede ser eso. Bueno, aquí la Cari dice que muchas gracias, que va a seguir estudiando. La Marcela dice autoformación constante. Y Fersant dice muchas gracias por la información. No sé si alguien tiene más dudas, consultas. Yo creo que es importante, Omar, comentar que si no ocupan no sé, los niños quizás no pescaron el mapa, no lo encontraron atractivo o no lo entendieron. Si ustedes ocupan, no sé, un dibujo y ahí los niños van marcando estrellitas en donde ven su crecimiento o escriben qué cosas van logrando en un cuaderno, creo que también todo eso es válido. Siempre que no crean que porque nosotros como comisión o como rama tenemos una herramienta, es como la única que se ocupa. No, creo que aquí lo importante, y que lo dijiste, es relevar el crecimiento de los niños y las niñas y que eso quede plasmado en algún lugar. Sí. ¿Qué cosa es? Creo que hoy día ya no yo creo que el mapa es la respuesta a lo que no teníamos. Porque muchos dirigentes y guiadoras decían, no hago o no trabajo con la progresión personal porque no hay una herramienta para trabajar. Hoy día hay. Por Sí, ende, todos deberíamos trabajar con la progresión personal. Pero si no les acomoda, y hace 1000 años trabajaban con una que ustedes creen que va a hacer lo mismo, trabájenla. Lo importante que no sea ¿cómo decirlo? Que no sea un problema la herramienta, sino que se trabaje, al fin y al cabo, la progresión personal. porque la metodología está puesta desde hace antes de la herramienta. Claro. Entonces, no es que me parece súper bacán lo que decís, Ceci, porque me acuerdo cuando uno hace como verificaciones y veía a las personas en el nivel medio y me acuerdo una guiadora que hizo como una estrella que se abría y estaban como las áreas de desarrollo. Y esa lo utilizaba finalmente como con sus niños y en la manada. Otros que tenían una visión quizás más tradicional y usaban como una cartilla. Pero lo interesante de esto es que haya progresión personal. Si, no es que no pase nada si no lo ocupan. Lo que es peligroso es que no hagan progresión personal. Eso es como lo que a uno le preocuparía. ¿Sí? Que solo vayan y jueguen. Y que digan, más encima pasa y le dicen, pero no logró todos los objetivos. ¿Cuándo? Si nunca le preguntaron. Entonces yo creo que eso es como lo interesante de no quitar de esta posibilidad a un niño o una niña. Sí, para ir terminando, son ya, nos dan gracias por la información, dice son re capos. Gracias, no sé. Dice, de hecho pensaba entregarles y pedirlos para guardarlos hasta el próximo encuentro, no es buena idea. Yo creo que si los niños se los quieren llevar, pintar, presentárselo a su familia, bacán. Si los quieren tener ustedes, bacán también. Pero creo que son formas de trabajo. No, Sí, no hay de que hecho, darle importancia al pedazo de papel. Creo que sí, esa es como mi recomendación. y de hecho pensaba porque hay hartas como de cómo utilizarlos y, por ejemplo, los niños, las niñas tienen otras habilidades. Por ejemplo, si nos tocaran niños que tuviesen como alguna dificultad de lenguaje o que tuviesen alguna dificultad visual, hay que ampliar nuestra cabeza, po, sensorial en el fondo, ¿sí? Tendremos que ocupar los tactos, tendremos que asociar el crecimiento a cierto gusto, a cierto ruido, o sea, hay que mirar las posibilidades que nos da finalmente el movimiento. La herramienta es una guía, o sea, el mapa es una guía, pero está en nuestra cabeza, el equipo, el distrital de la rama, el zonal de la rama, la comisión de la rama, donde pueden tener orientación, entonces no se,
no se restrinjan. Yo creo que quizás como consejo es que abran su cabeza a muchas posibilidades. Eso se me ocurre. Sí. A ver qué dice, me perdí. Ambos basados en su Prime, como dirían los niños, dice uno. Ingrid, que le dice, me gustó mucho entregárselos en una búsqueda del tesoro, muchas gracias por las ideas. Jano dice, cuando hablaron de las especialidades para trabajar en la progresión, ¿podríamos repasar un poco esta parte, porfis? Hay una metodología de la progresión, o sea, de las especialidades que cambió, me parece ahí, Ceci, si tú me ayudas, el año pasado, me parece que es cuando se le volvió a lanzar Sí, todo el en material de las octubre del especialidades. año pasado. Sí, sí. Y ahí hay como unas preguntas que son muy sencillas, como qué es lo que quieres trabajar, qué es lo que quieres aprender y cómo lo vas a aprender. Esas tres preguntas, que son muy sencillas, sirven para trabajar una especialidad con un lobato o una lobata. Y entonces, descubrir este interés, obviamente va a ir asociado a algún aprendizaje, que a veces no puede tener nombre como de primer auxilio, pero lo que aprendió es que es seco buscando en Internet. Entonces, ese logro, que está no asociado a primer auxilio, sí lo reconocemos en la progresión personal, po, ¿sí? En creatividad, por ejemplo, porque solucionó, po, buscó en Google, buscó en alguna cuestión, o ChatGPT, pero buscó. Entonces, lo que rescatamos es esa curiosidad en investigar. Entonces, por eso es que el sistema de especialidades, que ahora es común en todas las ramas, hasta guías y scout, es el mismo. Entonces, no hablamos de cosas diferentes. Entonces, el movimiento sí está bueno, está como uniéndose finalmente. Y eso es lo que no había antes. Yo creo que eso es como lo que no hay que perder de vista. Sí, como dices tú, hoy día la idea es relevar la curiosidad de los niños, qué es lo que quiere aprender, si es que tiene además, si ya es especialista, relevarlo, ponerle nuevos desafíos, a ejemplo, si tenemos un chico que es futbolista, que ya está, no sé, está participando, puede ser que él, no sé, sea arquero, pero quiere sacar la especialidad de fútbol y decirle, pucha, no sé, averigua cómo trabajar en las otras posiciones, no sé. Y lo otro es la curiosidad, lo que ellos quieran hacer, lo que les interese, basándose sobre las metas que ellos quieran realizar, esa es su especialidad. Por ende, en una manada podemos tener 10 personas que saben de fútbol, pero todos son especialistas bajo su curiosidad, sobre lo que ellos querían investigar. Quizás ellos, no sé, había uno que quería, no sé, aprender sobre fútbol adaptado, y es especialista en fútbol, y van a tener los 10 quizás la misma insignia. Antes en la malla Coca-Cola nos cuadraba y todos sabíamos lo mismo. Y había mucha frustración de por medio porque, no sé, los que hacían deporte eran casi olímpicos. No, Sí. no estoy diciendo, era brígido sacar alguna especialidad. Hoy día es lo que el niño o la niña quiere, y además, como dices tú, lo estábamos trabajando 4 comisiones, 4 ramas, golondrinas, lobatos, guía y scout, entonces además no es necesario ni siquiera el tema de las insignias, nada. Es Sí, es mucho verdad más. que ni siquiera se la tienen que sacar, porque puede ser como otro aprendizaje en otro momento biográfico, es decir, a los 15 años, a los 14 años, es distinto de los 7, 8 años, en el fondo, pero sigue siendo especialista en el fondo. Sí, no hay más preguntas. Nos decían el tema de de la ley. Eh, dice, son similares lo que aparece ahí, pero no iguales. Es que estas son imágenes que nos regalan a nosotros. Puede ser que las hayan escrito de alguna otra forma, ¿no? Es que además no las veo bien. Ese es No, el otro no, problema, como que nosotros tenemos una imagen chiquitita de esto, pero son-
Mm, Sí, sí, son stickers que andan circulando además en Instagram, creo, que nos regala la Diana, una chica de la comisión. sí. Y el Y que sí, está hablando también es de la comisión, es nuestro voz en off, que que nos eso- apoya con las transmisiones, el Adolfo. no, todo lo que es el manejo de la tecnología. Sí. Creo que no hay más preguntas. Darle las gracias primero al Omar. Esto lo conversamos hace más de un mes, cuando podíamos los dos, por temas de trabajo, de la vida fuera de los scouts, podíamos coordinar. Yo sé que con todas las verificaciones, con todos los temas de formación que estás trabajando en voluntariado, tus tiempos son más agotados, así que de verdad, amigo, muchas, muchas gracias por acompañarnos, por estar esta horita con nosotros. Nada, muchas, muchas gracias y por hacer que esto que suene más simple, porque es simple, nosotros lo sabemos, a nosotros nos gusta esta área y sabemos que es simple, pero ayudar a que otros viejos y viejas loas lo entiendan. No, muchas gracias, Ceci, de verdad. Bacán en el fondo compartir con todos y todas. Preguntaba si uno podía ver las caras como de las personas, porque es como lo que a uno se le ocurre, como de poder ver a las personas. Pero bacán, siempre es bueno tener otro espacio, conversar. Y creo que sí, pues tenemos harto tiempo trabajando juntos con la Ceci, con el Álvaro, con la Pamela, entonces para mí es un agrado como compartir porque es como que uno entra en un modo como curso y claro, y uno se va en volar y puede hablar hasta 1 hora y media. Pero es bacán tener como esa conexión y ojalá que sí a las personas que estuvieron y les sirvió, o sea, bacán. Uno se da por pagado que eso, en el fondo poder compartir cómo tiene una visión respecto de la progresión personal. Sí, muchas, muchas gracias por estar. Tuvimos más de 50 personas conectadas, así que muchas gracias. Y repetirles que este conversatorio va a quedar arriba en YouTube, en Comisión Nacional Lobatos, para que la puedan ver todas las veces que lo necesitan. Está también arriba el del ciclo de programa y vamos a seguir calendarizando otras instancias para poder apoyarlos en los temas que ustedes nos vayan requiriendo, ya sea por el WhatsApp de Manadas Unidas, por correo también, lobatos@scoutchile.cl. Eso, que estén súper bien. Cariños, buena casa y largas lunas para todos. Sí, que les vaya súper bien. Saludos a sus lobatos también, a sus lobatas.